buenos días. Nosotros somos del Colegio Salesiano P12, el de cuarto año, sección C. Somos Samuel Lugo, José Ruiz y mi persona Luis Faría. En nuestro programa En Vivo con las Artes y sus Cultores, nos tocó entrevistar a Amador Musset, un cuatrista armónico muy reconocido tanto en Venezuela como en Colombia, y esperemos que les guste la entrevista. Bueno, muy buenos días, señor Amador Musset. Gracias por venir a nuestro programa. Para empezar con la entrevista, ¿nos daría una breve biografía sobre su historia? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, en primer lugar, para mí es un honor estar con ustedes, por cuanto esto es parte de lo que se plantea ya a nivel de producción. No es porque en este sentido sea yo en términos particulares, sino porque hay que dar a conocer realmente toda una gama de personajes que están dentro de las artes que hay que conocer. Definitivamente Falcón pues no está lejos de esto, y Falcón realmente cuenta con una vastísima gama de personas, de cultores que realmente están dentro de las artes. Debo decirte que en primer lugar, además de falconiano, pues soy de Tucumán. Nací en ese hermoso pueblo, en la perla de Falcón, donde un gran cantor, Pache Vargas. Y mi inclinación hacia la música viene de la parte de la genética. Mi papá tocaba la guitarra y un poco el ambiente de mi casa era, para la época, ya a mediados de 1955, lo que existía como música, se puede imaginar, para Venezuela en aquel entonces, que era más o menos la época de oro de bolero y de tango. Mi papá fue gardeliano, entonces en mi casa se escuchaba mucho tango. Y por parte de mi mamá, hay un sobrino de ella que fue un extraordinario cuatrista como fue Ramón Hernández. De manera pues que, resumiendo en parte, hay una genética bien importante acá, y por supuesto que existía un ambiente familiar. Cualquiera puede tener el gen de ese potencial, y definitivamente si no tiene el ambiente, pues vamos a crecer, a desarrollarnos y a morir, pues, y él nunca lo va a manifestar. Y en mi caso, en muchos casos, pues hubo el ambiente y ese potencial musical que yo traía a través de la genética, pues, lo tuvimos, o lo pude de alguna manera mostrar hasta el sol de hoy, que me considera uno de los mejores cortistas armónicos de este país. Bien, entonces, con ese ambiente que había en la casa, yo empezaba a observar a mi papá me fue guiando a través de algunos pasos, a través del cuarto, y ya muy pequeñito, pues incluso antes de ir a la educación primaria, yo de alguna manera usaba el cuarto. Y esto luego fue por etapas, fui participando en algunas agrupaciones infantiles de aguinaldo, de gaitas, cerca a la casa. Recuerdo, por ejemplo, la familia Millán, que estaba pendiente de este tipo de agrupaciones, y ahí me fui ligando con los amigos, y siempre, bueno, fui el cuatrista, digamos, ¿no? Luego pasar a grupos gaiteros dentro de mi adolescencia, y participar en algunas actividades a nivel de escolaridad, tanto mi primaria como mi secundaria. Y luego viene una etapa bien interesante, que es cuando yo ingreso a la universidad. Ya para 1976 aproximadamente, tuve la oportunidad, o la vida me brindó la oportunidad de conocer gente tan valiosa como el maestro Don Luis Laguna, Henry Martínez, el gran mandolinista venezolano Víctor Guzmán, gente tan joven como Luis Ochoa, que en paz descanse, se nos acaba de ir el año pasado, el gran poeta Otilio Galíndez. Entonces eso me fue marcando mi forma de ser el cuatro, y conozco al maestro Abel Quintero. Y Abel Quintero me agarra y me dice: mira, yo te voy a enseñar el cifrado universal para que tú puedas acompañar con los cuatro cualquier cosa. Cualquier cosa no significa solamente un género, sino que yo puedo montar como una orquesta, con un grupo, etcétera, y tener una partitura frente, escrita en cifrado perfectamente
que lo tomé a raíz del maestro Abel Quintero y participé con el Instituto Instrumental de Venezuela que él dirigía y la mayoría de los grupos de la Universidad Central de Venezuela para que entonces eso me fue marcando, dejando dicho pues que por allí entonces empieza el gusanito de que el 4 no solamente debería ser un instrumento solamente acompañante dentro de una agrupación o dentro de una línea melódica, sino que el gusanito, y me disculpen el término, es que el 4 debería participar mucho más allá de lo que significaba la línea melódica, es decir, debería ser un 4 más bien hacia la armonía que hacia el acompañamiento. Y esto por supuesto lo podemos hablar mucho más adelante. Una pregunta, señor Amador. Aparte de su padre, como usted lo comentó ahorita, también era músico y desde pequeño se sigue inclinando a la música. ¿Qué otra cosa le inspiró a dedicarse a la música, específicamente al 4? Bien, en primer lugar porque había un hecho familiar, que en primera parte fue mi papá y en segunda parte Ramón Hernández, que era primo. Entonces me entusiasmaba mucho en la forma, más como lo hacía mi primo Ramón Hernández que como lo hacía mi papá. Ramón Hernández, que fue un cuatrista, mira, sobresaliente. Entonces yo lo que hacía era observar. Y al observarlo, él moviendo ambas manos, una de razón y el otro cuerpo de 4. Entonces aquello me fue llamando la atención tanto así que yo lo observaba y trataba de hacer lo que él hacía en un 4 de plástico, lo recuerdo, blanquito que me había comprado mi papá en Tucumán, pero tenía más o menos un ancho que sonaba bastante bien. Y luego mi primer 4 de madera como tal me lo hizo mi papá, que era carpintero. Entonces, en atención a lo que me está preguntando, eso me llevó a enamorarme mucho más de lo que realmente fue el 4. Y ya cuando ya tenía edad para ingresar a nivel primario, ya a mis 7 años, entonces fui sorteando lo que es tocar el 4 en atención a lo que ocurría en mi casa, no porque venía de una academia. Entonces por herencia en una parte y por el ambiente, ¿no? Entonces ingreso a la Escuela de Música de Don Víctor Márquez, donde allí empiezo a estudiar teoría y solfeo, ya esos años cuando yo estoy en mi escolaridad, mi educación básica en primaria. Y entonces, bueno, ahí fui conjugando entre lo que me gustaba del 4, la pelotica y goma, y por supuesto mis estudios y la teoría y el solfeo. Por ponerle una anécdota, yo agarraba las partituras y las enrollaba, me las metía en el bolsillo detrás y me iba a jugar pelota. Y el maestro Víctor Márquez pasaba por la casa, me agarraba, me llevaba a la escuela de música, me ponía las partituras y yo se las rezaba, porque para la edad todavía yo no tenía las entonaciones de las notas. Las alturas de las notas, no, sino que yo simplemente se las rezaba y él me ponía otra cosa, otra tarea, volvía a enrollar mi partitura, me la metía en el bolsillo, me iba a jugar pelota de goma y el otro día para el colegio. Entonces, digamos, dentro de esa dinámica, el empuje de mi casa, todos mis familiares, en particular, por supuesto, mi papá, repito, que fue guitarrista, y Ramón Hernández, que yo lo observaba todos los días. Eso fue lo que me abrió el camino para realmente enamorarme de este noble instrumento. Señor Amador, ¿sus familiares lo apoyaron cuando decidió irse por la música? Completamente, todos. Y te cuento que incluso estando bien jovencitos, hay una foto por ahí en donde mi hermana mayor, Zuli, tocaba era las maracas y yo el 4. Si observamos esa foto, bueno, el 4 era más grande que mi persona, un chamito, entonces aquel instrumento tan grande, y mi hermana tocaba las maracas, toda la vida. Ellos me apoyaron por ese camino y por supuesto respirábamos en un hogar en donde, bueno, se centró mucho la crianza a través de los valores. Por supuesto que esa era una de las conductas
ellos en todo momento me dieron ese respaldo. Así es. Durante la época de ese entonces, cuando usted comenzó a proyectarse con el cuatro y la música, se les fue muy sencillo irse por ese camino con su primo, ayudándolo, sus padres. Se les hizo también muy fácil estudiar y hacer las dos cosas al mismo tiempo. Completamente, no hubo ninguna dificultad. Y le voy a decir algo bien interesante y que hace un momento lo acabo de referir, pero en esta oportunidad me voy a referir a lo mismo, pero en otro sentido. Cuando les decía, el maestro Víctor Vázquez pasaba por la casa, es decir, era aquel tipo de personas, de profesores que realmente estaban interesados en que aprendiéramos algo de verdad. Es muy difícil que tú consigas que un profesor venga a tu casa y te diga a tu papá, mira, me voy a llevar a un muchacho para enseñar, pero no, el maestro Víctor Márquez lo hacía, pasaba por mi casa y le decía, mi papá me llevó al muchacho para la escuela. Y por todas las épocas y en todos los cambios de gobierno que se pudo transitar desde esa época, yo diría, todo lo que es el 1960, 70, 80, hasta más o menos 81, 82, que ya me gradué en la universidad. En mi regreso no tuve problema alguno en la atención para adquirir mi conocimiento. Todo se nos hizo completamente fácil. Y lo otro que no solamente había un respaldo en el caso de mi hogar, sino en atención al sector universitario, o cuando estaba en la universidad, mejor dicho, cuando me hablo de grandes figuras como Don Luis Laguna o Ángel Martínez o Otilio Galíndez, por ejemplo, uno logró ver en ellos que también había un apoyo, que había las ganas de que también uno aprendiera de ellos. Y eso por supuesto que hizo una fortaleza maravillosa, tanto así que cuando uno hace una reflexión en el tiempo, te das cuenta que lograste conocer gente realmente valiosísima en este país y que por supuesto ellos con su llama, con su forma de hacer de lo que hacían, hicieron que uno lograr enamorarse más de aquello que realmente te llena, en mi caso el 4, y tomarle ese pulso y ese cariño de que el instrumento sea parte incluso de tu persona. Correcto, entonces bueno, eso en ese transitar de la vida ligado al proceso tanto político, pues no hubo ningún problema. Todo el tiempo hubo más bien facilidades y hubo esperanza, porque realmente uno aprendiera a hacer las cosas como debe ser. Cuando estaba pequeño, durante la etapa de su adolescencia, aparte de la música, ¿le llamaba la atención otra carrera para poder estudiarla? Sí, generalmente, o mejor dicho, en esa época y quizá antes de esa época, el pensamiento de los padres era otro. Voy a basar en esto para ver si lo después explicarlo. Yo creo que muchos estudiamos porque al papá de uno le gustaría que uno fuese formado en una profesión determinada. Hay gente, por ejemplo, que tiene una profesión porque al papá o a la mamá le gustaba que esa persona tuviese esa profesión, fuese abogado, fuese médico, fuese arquitecto, ¿no? Ese era el pensamiento y ese pensamiento, por supuesto, ha ido cambiando. Porque la formación es para el que la ejerce. Cuando uno se está formando, y aquí hay dos vertientes bien interesantes que voy a aprovechar, incluso, me disculpan, la oportunidad para un poco mostrar lo que yo pienso sobre esto. Una cuestión es la educación y la otra cuestión es la formación. La educación nace en la casa y se continúa en los primeros grados de la vida, como es la educación primaria, en donde todavía una maestra o un maestro
todo el respeto, son grandes personas, significan como el segundo padre o la segunda madre para uno. Pero ya cuando uno toma una profesión, está a nivel universitario, uno lo que se está es formando. Entonces tenemos por una parte la educación y por otra parte la formación. Pero para el proceso formativo, entonces algunos padres les decían que querían que su hijo fuese tal cosa, y muchos estudiaron porque esa carrera, porque al papá le gustaba que fuese tal cosa. Ahorita no, ahorita es el deber ser. Cada uno de ustedes, por ejemplo, va a tomar una profesión, va a tomar un camino porque a ustedes les gusta. Y no es porque vamos a mantener a nuestros padres, ya eso es una cuestión de ustedes, si quieren seguir colaborando con sus padres, que de seguro lo van a hacer. Pero ninguno de los padres les está diciendo que yo quiero que tú seas nene o cosa que te son para todos. Entonces, para aquel entonces se hablaba mucho de que la agronomía era la carrera del futuro. Y empezamos a hablar de agronomía, entro entonces a bachillerato, y al final entonces yo decido ser ingeniero agrónomo. Yo me fui a formar la Universidad Central de Venezuela como ingeniero agrónomo, y toda la carrera la hice en ingeniería agronómica en la Universidad Central de Venezuela. ¿Cómo cree usted que ha evolucionado en la trayectoria en cuatro? Oye, tremenda pregunta, porque si vemos desde que Cuatro llega a Venezuela en la época de los españoles, en la época de la colonia, a través de la guitarrilla española, el Cuatro viene participando en Venezuela en la mayoría de los géneros musicales venezolanos. Digamos que no hay uno de ellos en donde el Cuatro no participa. Y el Cuatro se tenía en principio como un simple instrumento acompañante. Es decir, su sonoridad y sus figuras o su figuraje eran unas tonalidades muy básicas, tónica, sensible, novena y cuarta. Y con eso entonces nosotros acompañamos, o se acompañaba desde aquel entonces cualquier género venezolano, por supuesto, en atención al tono en que cada uno de ellos, pero ahí, digamos, no había un papel preponderante del cuatro como instrumento dentro de la línea melódica. Más o menos a partir, yo diría, de la década de 1970, entonces empieza a despertarse en Venezuela una forma de hacer el cuatro un poquito más allá de lo que es el acompañamiento, para luego hacerle alguna división de los tantos tipos de cuatristas que pudiéramos haber en Venezuela. Entonces, más o menos en el 70 empiezan a vislumbrarse y a conocerse algunas sonoridades a través del instrumento, en donde el cuatro ya no era aquel simple instrumento normal de acompañamiento, sino que empezamos a escuchar algunas relaciones armónicas hechas con el instrumento, y por allí entonces viene esa parte de la evolución con un alcance increíble para esta época, que ya la vamos a notar, ¿no? Entonces muchos pensamos, allí me incluyo ya para principios de 1980, que deberíamos entonces cambiar en parte de esa forma de tónica sensible, novena y cuarta, con algunos movimientos de los dedos en el diapasón que le dieran otra sonoridad al instrumento, y que esa sonoridad ya formaría parte de la estructura armónica de la melodía. Entonces empezó a hablarse de acordes de quinta, de séptima, de novena, de treceava, etc., que es un enriquecimiento interesantísimo, importantísimo, vital para el cuatro. Y eso ha permitido entonces que el cuatro sea un elemento que ya el compositor lo toma en cuenta para definir realmente la armonía, el adorno que le va a dar a su línea melódica. Pero eso no se queda allí todavía. El cuatro sigue evolucionando de tal manera que ahorita, por ejemplo, nos conseguimos
que hacemos hasta percusión con las 4 cuerdas, es decir, no estoy hablando de la caja del instrumento que la pudiésemos utilizar con una tambora, por ejemplo, sino hacer, rasgándolas con una posición determinada en el diapasón y rasgando las cuerdas, pudiéramos hacer algunos sonidos como si fueran elementos que estuviéramos haciendo con un instrumento de percusión. Y como ejemplo de esto tenemos al gran Jorge Glenn, ese 4 tríos de extraordinario muchacho humanés, sobresaliente cuatrista nuestro, que ha sabido conjugar la academia con esto de la calle, del barrio, de la Guataca. Y Jorge Glenn, al igual que Rafael Brito, el Pollo Brito, mejor conocido, le ha sacado mucho provecho al 4, por ejemplo, en el sentido de la percusión, en el sentido armónico, muchísimo de nuestro amigo Hurtado, Che Hurtado, el maestro del 4, el proyecto de la Hacienda del 4 en Venezuela, y así pues muchísima gente que incluso hemos cambiado nuestra forma de pulsar el 4 de aquellas figuras tan elementales como a otras formas. En lo particular, yo manejo de alguna manera los acordes de séptima con cuartas disminuidas para, por ejemplo, referirme a una tonalidad menor. Y ya eso cambia mi manera digamos, pasearme en el diapasón del 4. Y esas son referencias que así hemos tomado mucho, entre otros como Jorge Polanco, Zulia, etcétera, etcétera. De manera que el 4 ha tenido una evolución maravillosa. Y debo decirle que en mi caso jamás nos imaginamos que íbamos a llegar con el 4 ahora. Un instrumento realmente que le han sacado un provecho maravilloso. Pienso que esta última generación de cuatristas, incluyendo a nuestro gran Gustavo Colina, tremendo concertista, realmente le han sacado esa esencia que uno en aquellos entonces pues, no se lo imaginaba. Y bueno, esto de alguna manera me conlleva en un momento a hacer una clasificación un tanto de los cuatristas. Podríamos entonces hablar de cuatristas armónicos, que antes eran netamente acompañantes. Antes hablábamos de cuatristas solistas, ahorita podemos hablar de cuatristas melódicos, aquel que solamente puntea. Y aquel que puntea y se acompaña, está dentro de la gama de los cuatristas solistas anteriormente, pudiéramos llamarlo cuatrista melódico rítmico. Y a mí entonces también se me ocurre muy recientemente, y es que es la primera vez que lo digo, se me ocurre entonces clasificar el cuatrista percutor, ¿okay? El cuatrista de la percusión, como el caso de Jorge Glenn, como el ejemplo que le acabo de poner. Entonces ya la clasificación del 4, que aquello era el 4 acompañante o el cuatrista solista, fíjate dónde vamos. Donde se percute, ya es armónico, ya es melódico, ya es melódico rítmico, y por supuesto, hay cuatristas que están en todos los roles. Hay cuatristas que solamente nos identificamos con uno de ellos, como en mi caso, y modestia aparte, pues soy cuatrista armónico. Usted como cuatrista armónico, como nos acaba de comentar, hizo aportes a la música, además de ser presidente en algunos concursos de talento. ¿Cómo no? Y uno de los primeros aportes que se hace o que empezamos a hacer fue precisamente hacia la armonía de que el 4 dejara de ser un simple instrumento dentro de la agrupación y que hiciera que ya él perteneciera o entrara dentro de la misma estructura armónica. Y eso lo empezamos a hacer ya a finales de 1970. Hay muchos ejemplos, Miguel Ángel Bosch, modestia aparte de persona, como cuatristas. Y acá en el estado Falcón tenemos a nuestro gran amigo Balichín, el embajador del 4, porque nos ha representado en muchas partes,
él es de Mérida, pero vive en Barquisimeto. Entonces empezamos a discutir que el cuatro había que llevarlo a esa otra dimensión de la armonía y empezamos a hacer aportes. Cuando te quiero expresar de hacer aportes es enseñar a los muchachos de que había otra forma, no de hacer los mismos tonos, sino que alterando, ¿okay? O colocando un dedo en otra posición, eso le daba otro sonido. Y empezamos entonces a hacer aporte en ese sentido, en donde ya el cuatro, dentro del nivel armónico, empieza a verse pulsado como otra manera de hacerlo, en donde ya el cuatrista no solamente se conformaba con la cuestión natural, sino que empezaba a utilizar otros recursos de la música, como por ejemplo los disminuidos, la quinta aumentada, la quinta disminuida, los acordes de séptima, los acordes de novena, los acordes de 11 y 13ava, etc. Y nos fuimos metiendo por ese camino enseñando a nuestros muchachos. Luego yo entro en una etapa ya referencial y empiezo a participar en muchos festivales en Venezuela, más bien como jurado. Y al decirle, pues, dentro de tanto he sido más de 9 veces, modestia aparte, jurado del Festival Internacional de Música Llanera del Silbón. He participado en Cimarrón de Cimarrones en Colombia, por ponerle otro ejemplo, y así, pues, ¿no? De manera que el aporte ha sido muchísimo. Hiciste recordar algo bien interesante una vez estando en Guanara, en el estado portugués, donde nos podemos imaginar pues arpa, cuatro y maracas, y ellos realmente son defensores de la cuestión natural del llano, que se respeta porque ahí está la raíz, digamos, para ellos, de la música de ellos, arpa, cuatro y maracas, que es el golpe y el pasado. ¿Okay? Y se presenta una discusión, entre ellos estaban grandes músicos como el gran artista Chente Bonilla, el gran artista Henry Ramírez, Eduardo Arocha, tremendo compositor, y estamos hablando precisamente del hecho armónico. Y te lo cuento y se los cuento. Cuando ellos de alguna manera veían cómo uno tocaba, algunos ya presentaban resistencia porque creían que eso no era posible. Cuando ya tú empiezas a utilizar las herramientas, por ejemplo, de acordes de séptima, quinta, etcétera, etcétera, para ellos decían, no, eso no lo podemos, no es que no lo pueden hacer, sino que no lo podemos aplicar a la música nuestra porque para algunos eso representaba que iban en contra de lo que ellos toda la vida habían conocido. Y había un sector que dice, no, vamos a tener que meternos en el hecho armónico y empezar a cambiar las cosas. Y si ustedes, de alguna manera, no solamente en el campo de la música llanera como tal, dentro de todos los géneros venezolanos, se dan cuenta que ya el sonido del cuatro es otro, porque eso también tiene que ver exactamente con el proceso de evolución. Entonces a mí se me ocurrió para aquel entonces en esa discusión, yo les decía, mira, si usted uno como cuatrista va por un solo camino y quiere conservar ese camino, bueno, no se sabe. Malo está en estar en un camino y estar en otro sin definirse. Es como tener dos paredes y tener un pie en una pared y un pie en la otra pared y vamos caminando de esta manera. Eso sería un poco peligroso. Interesante sería, si yo voy por esta pared, bueno, y si me voy por la otra, entendiendo que la otra es más avanzada, asume tu pie, pero asume que es lo que va a hacer. Y en mi caso particular, yo asumo mi pared. Yo asumo mi pared dentro de la armonía, no importa que si ya hace cierto tiempo las cosas de una manera, pues ahorita en esa búsqueda pues las hago de otra forma. Pero digamos, ese riesgo lo asume cada uno de nosotros. Actualmente usted sí sigue dedicando con la misma frecuencia a tocar el cuatro o sea, a la música en general, o también tiene
por hacer otros trabajos, se dedica a otras cosas aparte? Mi cuatro ha sido la pasión de toda mi vida. Debo decirte que no debe estar consciente de sus habilidades y hasta dónde ha llegado gracias a la vida que por lo menos estamos acá. Y ya no es, digamos, las mismas condiciones físicas que tenía, qué sé yo, se lo puede imaginar 20 o 25 años atrás, eso hay que estar consciente. Ya a estas alturas, por supuesto que ejecutamos el cuadro con toda la pasión y con todo el conocimiento que uno ha logrado, sigues en la búsqueda. ¿Okay? Quiero decir, ya no tengo la misma velocidad que tenía algún tiempo atrás, pero entonces lo sigo siendo, lo sigo cultivando, no tengo la misma frecuencia, lo agarro en esa otra búsqueda, más o menos, digamos a diario, sino relativamente unas 2 veces a la semana, y así por el fui docente universitario, ya profesor jubilado acá en Córdoba del Instituto Universitario de Barcelona. Me desenvolví allí como profesor. Ya no estoy allí y luego, antes de entrar a la jubilación, dije, hay algo muy importante en el ambiente un tanto mediático que es la locución, es el locutor universitario, y bueno, por ahí también estoy haciendo. Amador, en el programa que se encuentra ahorita, hace aportes sobre la música, o sea, ¿trata solamente de la música o otras cosas? Oye, en mi programa de radio se llama Arte, Gaita y Espectáculos. En primer lugar, cuando estudié locución, un poco nos planteamos que el modelo de la radio, en Estado Falcón y en términos generales, con el respeto que se merecen todas las radios, se merecen todos los colegas locutores, había que cambiar un poco la forma de hacer radio. Es decir, hacer radio más bien para llegar, más bien para enseñar, más bien para adecentar con los elementos que realmente deben privar en un locutor que además tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el dominio, con la forma de decir las cosas, dicción, etcétera, etcétera. Eso nos motivó a esto. Entonces cuando decido hacer arte, gaita y espectáculo, los objetivos del programa es llevarle al público todo aquello que está ocurriendo a nivel de arte y espectáculo, bien sea local, regional, nacional, internacional, no necesariamente ligado a la música, sino a las artes en general. ¿Por qué gaita? Soy un apasionado de la gaita. Para mí la gaita ha representado muy buena parte de lo que he hecho como cuatro. Pues soy un creyente que la gaita como género venezolano no solamente tenemos que escucharla a finales de año, porque mucho la relacionamos con la Navidad. La gaita como género musical debemos escucharla todo el año, desde mi punto de vista, y ahorita fue declarada Patrimonio Cultural de Venezuela, que se aplaude, y no es que tampoco en el programa se escuche gaita solamente, sino que se trata que la música de manera general que se va a escuchar en el programa todo el año, este es un programa que se hace semanal, todos los sábados, esté la gaita presente. Y por decirle algo, pues recién, ahorita estamos iniciando nuestro programa en este 2015, y el programa que hicimos ayer fue con la producción que acaba de hacer nuestro gran amigo, extraordinario compositor coreano, facuniano, como ella misma grupo, que le acaba de hacer a su esposa, nuestra amiga, queridísima, y una extraordinaria cantante como es Daisy Sanz. En esa producción musical de ellos
La música es internacional, por ejemplo, hay temas como Cantilejas, esa mujercita de Manuel Alejandro, pero hay temas, por ejemplo, como Coro, de don Germán Coronel, está Doña Caracas, un tema de Gilberto Mejía Palazzi, pero en toda la producción el 4 está presente. Y además quiero allí significar dos cosas. Primero, porque ellos son falconianos y merecen entonces que nosotros desde la radio, desde los medios de comunicación, le demos su importancia. También quiero un poco significar que no todo en el programa es gaita. Entonces, bueno, estos valores nuestros, como el caso de Yamil y Daisy, dar esos valores y dar a conocer, además de que Yamil, como un exquisito músico, pues, tuvo la delicadeza de incluir el 4 en todo. Ojalá ustedes tengan la oportunidad de ponerse en ese material discográfico, porque sé que lo van a disfrutar muchísimo. Bueno, ya con esto continuamos ya con lo que es la entrevista sobre la música y también con el programa. Le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación para la entrevista. Oye, yo me siento realmente orgulloso, más bien estoy agradecido de ustedes. Repito lo que dije en principio, porque esto hay que hacerlo, no necesariamente conmigo, sino que hay que hacerlo con la mayoría de los productores, y definitivamente Falcón es un cantero de personajes, productores valiosísimos que representan realmente la cordialidad. Más bien agradecido de ustedes. Gracias, Marta. Chévere, siempre a la orden.